La reverenda Marta Ramírez de Cruz presenta su programa, En Esto Pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el mío propio. Aquí, como siempre, contenta de poder estar con ustedes, transmitir el programa, llevarles este mensaje de vida y de poder y acompañarles este ratito que persigo que sea de refrigerio, de esperanza, de bendición. Saben que al final, después de una breve reflexión, vamos a orar por todos ustedes, así que no tengas duda de que el Señor pues nos está viendo, nos está acompañando y Él va a escuchar lo que vamos a presentar delante de Él. Hoy, como siempre, pues tenemos una invitada especial para la entrevista original y está con nosotros la hermana Amarilis González Domínguez, directora ejecutiva del proyecto comunitario Techos pa' mi gente, así mismo es. Ella además es miembro de la Iglesia Metodista del barrio Ríos en Guaynabo, Puerto Rico, y ha estado desempeñándose en toda esta área de servicio a la comunidad por mucho tiempo. Yo quiero que la conozcan porque además de saber un poco acerca de lo que Dios haya hecho en su vida, pues también ella presenta una alternativa esperanzadora para alguna gente que podría cualificar y que podría ser atendida en el proyecto que ella representa. Así que vamos a conocerla. Amarilis, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Amén, muchas gracias por la oportunidad. Qué bueno que estás aquí y que se planificó para que, aunque el contacto se hizo de otra manera, pues tú pudieras llegar. Así que yo me imagino que tú sabes más que nadie de qué se trata todo esto, pero primero, como mujer de Dios, ¿en qué tipo de hogar tú te crías? ¿Cómo llegas al Señor? Y luego, ¿cómo Dios te va llevando, aunque eres maestra de profesión, hacia esta área de servicio? Pues mira, yo me crié en el barrio Coabey de Jayuya. Allí también, una iglesia metodista pequeñita. Mis padres me fueron formando, ¿verdad? Qué bueno. Con valores cristianos, al igual que a mis hermanos. Y luego, pues como todos los jóvenes que viven en el centro de la isla, buscando oportunidades de empleo, de estudio, pues me moví a Mayagüez, en donde conocí al que hoy es mi esposo. Ah, qué bien. Y formamos una familia. Y actualmente pues dirijo el proyecto comunitario Techos pa' mi gente. Como bien mencionaste, pues soy maestra de profesión. Pero en septiembre de 2017, al igual que al resto de los puertorriqueños, En el huracán María. Sí, el huracán María me cambió la vida, ¿verdad? Wow, sí. Yo estaba muy feliz en mi salón de clases, en una escuela de estas modelos, con buenos estudiantes. Y de repente, pues cuando el Departamento de Educación llama a los maestros a regresar a las escuelas, como no había electricidad, pues yo tomaba una ruta alterna y todos los días pasaba por el mismo camino vecinal y me topaba con estos viejitos sacando los matres afuera, exprimiendo la ropa. Ay, Dios mío. Y yo me cuestionaba, ¿pero qué pasa? Que no los han venido a ayudar. Así que llego a la escuela y en la escuela, que estaba cerca de un hospital, había un poquito de señal. Así que en mis redes sociales escribí, si yo tuviese toldos, los ponía yo misma. Pero fue así como un desahogo. Así que cuando regresamos a la escuela, a los 2 o 3 días, me topo con mis redes sociales y veo el montón de mensajes que tenía de gente de fuera de la isla. ¿Qué Ofreciéndote. hacemos? ¿Dónde te enviamos toldos? Ponnos una dirección. Y así empezaron a llegar toldos a mi casa. Cientos de toldos. Después, 3 semanas después, había cientos de toldos en mi casa. Y yo dije, ¿qué he hecho? Fíjate, como dicen, la peor palabra es la que no se dice. Que a veces uno no expresa una necesidad y pues nadie te ayuda, pero a veces con comentarlo, siempre Dios toca a gente. Sí, y siempre hay gente caritativa que quiere ayudar. Pues Wow. en ese momento me preocupé y dije, bueno, ¿y qué hago yo con todos ¿Dónde estos meto toldos todo ahora? esto? Así que tenía un vecino que era trabajador social, le expliqué lo que había pasado y entonces me dijo, vamos a hacer una hojita de estudio de necesidad. Y convocamos nuevamente cuando regreso a la escuela, y hay un poquito de señal, a voluntarios. Y llegaron 27 personas, gente que conocíamos o que no conocíamos,
les explicamos cómo usar la hojita Ajá. y nos fuimos en búsqueda de casas sin techo. Qué bien. En ese trámite estuvimos cerca de 3 meses. Wow. Pero a veces era nos tardábamos tanto en poner un toldo porque el daño era tan extenso, había que hacer mucha carpintería solamente para poner un toldo, que mi esposo, quien es ingeniero civil, me dice, ¿por qué ya no de una vez reparamos estos techos? Ajá. Y entonces ahí comenzó nuestra aventura de fe, ¿verdad? Yo empecé a sentir en mi corazón que debía dedicarle más tiempo a ese proyecto que comenzó como una iniciativa bien orgánica. Y siguió pasando el transcurso del semestre y en un momento, acercándose mayo ya de 2018, ya yo sentía en mi corazón que el tiempo de la escuela había terminado. Wow. Pero yo necesitaba yo iba a moverme a hacer un trabajo voluntario porque el proyecto no tenía cómo pagarle a alguien. Sí, exacto. Así que de repente yo me puse a orar y encontré el momento perfecto para conversarlo con mis hijos y con mi esposo. Uno de mis hijos iba a entrar a la universidad y la gente me dijo, tú estás loca. Tú estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Un solo salario en la casa. Pero me di cuenta de que era el momento y que Dios lo tenía ya todo en su plan porque mi esposo, aunque mostró preocupación, no mostró resistencia. Pero te das cuenta que siempre que Dios mueve a alguien a algo especial que representa sacrificio, la gente en vez de motivar a uno a veces lo desmotiva. No, piensa en ti, no pienses en la gente, piensa en ti, es lo que te dicen. Y claro que hay que pensar en uno, pero cuando Dios te toca, Él te va a respaldar, el que invita paga, como digo yo. Eso es así, y así ha sido, así ha sido. Cuando yo vi que mi esposo no mostró resistencia, ¿verdad? Y que nos pusimos a sacar números, a ver cómo íbamos a hacer esto y se iba a poder, ¿verdad? Íbamos a tener que hacer ajustes, pero se iba a poder, pues así comenzó todo. Wow. Y a los 2 años, pues se nos acerca una entidad diciéndonos, los hemos visto en las redes sociales, hemos visto que han seguido, ¿cómo los podemos ayudar? Y yo dije, necesito contratar gente. Y así fue, esa entidad por 1 año nos patrocinó el salario de 2 personas. Wow. Y eso nos ayudó a darle estructura a la organización. Esto fue para el 2020 ya. Como hicimos un buen reporte de cómo se había usado ese dinero, la misma entidad nos patrocinó 3 salarios al año siguiente. Qué bien, en vez de 2, 3. Claro, y entonces ahí pudimos ya hacer un plan hacia la autosostenibilidad de esos salarios. Y al momento, pues el proyecto ya va a cumplir 9 años, tenemos 14 empleados. ¡Ay, Dios mío! 5 que son carpinteros y el resto pues en las áreas administrativas. Y el proyecto ha seguido creciendo, gracias a Dios. Hemos podido ayudar a muchas familias en Puerto Rico, sin fondos federales, sin fondos estatales, sin fondos municipales. ¿Pero no los han solicitado o es que no se los han solicitado y no han sido aprobados, pero ha sido bien bonito ver cómo Dios suple, ¿verdad? Sí, definitivo. Tiene sus maneras de sorprendernos. Ha habido momentos en que yo digo, ya no nos da para el próximo techo y de repente aparece alguien con un cheque de una cantidad exacta lo que necesitamos para comprar estos materiales. Bueno, Dios dice en su palabra que Él es el dueño del oro y la plata y lo demuestra. Eso es así, eso es así. Ay, Dios mío. Y entonces, ¿cuánto tú calculas que en estos 9 años han podido poner? ¿Cuántos techos crees que han podido poner? Pues mira, ya no podemos hablar de techos, ¿verdad? Porque ya van 9 años y las casas se siguen deteriorando. Sí. Estamos hablando de que a veces hay que hacer un techo, pero hay que entonces reparar las paredes interiores, ¿verdad? Las casas que son de madera, los pisos, etcétera. Así que llamamos por nuestra casa número 137. Ahora hablo de casas, ¿verdad? Sí, son un montón. Pero en Puerto Rico estamos hablando de que nosotros calculamos que hay cerca de 10,000 casos que no han sido atendidos de manera adecuada, por lo que vemos en las comunidades, porque nos seguimos metiendo por los caminos y vemos gente viviendo en estas condiciones. Han desarrollado enfermedades de la piel, de las vías respiratorias, por la exposición al hongo. Son gente que cuando llueve afuera, llueve adentro, ¿verdad? Y ya algunos son admirables porque tienen las casas impecables. Y a pesar ¿cómo de... pueden? Igual hay otros que ya están cansados y también los entiendo, ¿verdad? Porque son 9 años ya. La salud mental de las personas que viven en estas condiciones. Sí, porque uno se turba, se deprime, se frustra y ver que el gobierno
y otras entidades no dicen ni aquí estoy cuando uno escucha de tanta corrupción y de tanto desvío de dinero. Correcto. Ay, Dios mío. Esto ha provocado una crisis de salud pública de la que no se habla. Ahora mismo, pues, uno entrar a una de estas casas, a veces uno tiende a, qué sé yo, voy a llenarle un estudio de necesidad, pero y me siento y entonces me mojo. Y ahí recuerdo, espérate, que es que, ¿verdad? Aquí probablemente hay un caldero allá arriba o hay cubos aquí, acá. A veces son personas mayores que están solas, a veces son madres solas con niños, gente encamada. Es bien complicado, bien complicado. Y van por cualquier pueblo de la isla, según... Tenemos casos en todos los pueblos, tenemos casos en toda la isla, pero no tenemos voluntarios en toda la isla. Así que a veces dependemos de que haya voluntarios dispuestos a moverse 5, 7, 10 días a otro extremo de la isla para poder completar un proyecto. Y le ofrecen hospedaje, o sea, un lugar donde ubicarse en lo que hacen el trabajo voluntario. Cuando, ¿verdad?, viene una logística como esa, pues exacto, hay que buscar hospedaje, quién cocine, quién va a suplir los materiales, cómo se van a transportar. Es complejo. O sea, que la persona solamente ofrece el trabajo. Después que sepa ser carpintero, albañil, lo que sea, lo que tiene es que decir, pues cuenten con mi mano de obra. Es correcto. Y ustedes si no sabe también, le damos un crash course. Un ayudante. sí, a veces hace falta, mira, a veces hace falta nada más que alguien se siente a hablar con ese participante en lo que los demás están haciendo el trabajo, porque llevan 9 años sin que la gente los visite porque la casa está así, ¿verdad? Son detallitos que a veces la persona que quiere ayudar piensa, no, tengo que saber usar la sierra, o tengo que saber usar el tralario, o no me puedo subir al techo, pero no necesariamente eso es lo que hay que hacer. Hay muchas áreas donde nos pueden apoyar. Sí. ¿Y tú dices que tienen ya cuántos voluntarios, dijiste ahorita? Bueno, voluntarios, en estos 9 años han pasado casi 4,000 voluntarios por la organización. Wow. ¿Verdad? Muchos son locales, pero muchos vienen de diferentes puntos de Estados Unidos o de diferentes partes del mundo. Hemos tenido irlandeses, españoles, belgas, hasta africanos que han venido a ayudarnos. Ha sido bien bonito. Wow. Y entonces la persona que quiera y pueda disponer un tiempo, gente jubilada o que no está sin trabajo, no necesariamente es para quedarse fijo, puede ofrecer un mes de trabajo, 3, un año. ¿Sabes? Que a veces la gente dice, yo no puedo porque yo tengo tal plan para tal tiempo. Claro que sí. Un día es importante, 1 hora es importante. Wow. A veces hay gente que tiene destrezas de cosas relacionadas a la plomería o a la electricidad. Es un problema muy serio que vemos en las casas, porque si el techo está afectado, en ese techo no hay electricidad. Hay electricidad en las paredes, y entonces eso es un problema porque hay extensiones eléctricas por todas partes en esas casas. Sí. Esas casas se mojan, eso puede provocar otro problema, ¿verdad? Además que se pueden enredar, se pueden reparar, o puede haber un cortocircuito. Y entonces, gente que sepa de ese tipo de asunto, pues nos puede dar la mano. Todos son útiles, exacto. Wow, me he quedado boba. Yo que tenía un la de la situación y por eso me interesé, yo misma los invité, porque yo fui la que hablé con Julio directamente y le dije, mire, ¿cómo ustedes pueden presentar esto al público? Porque hay tanta gente en necesidad. Y entonces surgió esta cita de hoy. ¿Y qué la gente tiene que hacer para ocultar si cualifica o si los pueden ayudar? Porque queremos que más voluntarios ayuden, pero también el que lo necesita, ¿a quién llama? No sé si directamente a ti, al número que está en pantalla. Sí, claro que sí. Bueno, pues si hay alguien en ese tipo de necesidad, puede comunicarse a nuestra oficina, al 787-296-8443, para pedir orientación. ¿Verdad? Trabajamos casos de techos de madera. De madera y aluminio. Hay otro tipo de techo, ¿verdad?, en Puerto Rico, de concreto, que también es otro problema que hemos identificado, y eventualmente pues trataremos de ver cómo podemos asistir a estas personas, pero por el momento techos de madera y aluminio. ¿Y qué hiciste con todos aquellos toldos? Porque si no hay provisión de madera y aluminio ni concreto, y alguien quiere cambiar su toldo porque está agujereado. Todos aquellos toldos se entregaron porque en ese momento, eso fue octubre de 2017, los toldos de FEMA no habían llegado a Puerto Rico, así que la gente se empezó a enterar. Y entonces venían de diferentes puntos de la isla a buscar. Ay, Dios mío. Así que eso fue, ¿verdad? Esa primera serie de toldos la entregamos nosotros. Pero ya los toldos no están. A veces la gente me pregunta, ¿cuántos toldos quedan?
que ya no quedan toldos porque eso lo que dura son 6 meses, pero queda la necesidad, ¿verdad? La necesidad del que en algún momento tuvo un toldo. Así que buscar que haya algo azul sobre las casas no es real. A veces hay que acercarse bien y ver que queda ahí el bordecito, pero ya la gente no está cansada. Sí, está cansada. pero no te creas, mira, yo conozco una persona de la iglesia que yo pastoreaba que después del huracán vio la necesidad de ayudar a alguien a poner otra vez el techo y después apareció otro. En total yo creo que ayudó a poner como 10 techos de su propio bolsillo. Y ya han pasado tantos años y no hace mucho supimos de alguien y él me dijo, pero si mi ministerio es con los techos y ahora tú me dices esto, a lo mejor le queda algo que pueda él cooperar, porque hay que decirle eso también a la gente. Nada es poco, o sea, un techo puede llevarse $2 o $3 mil o más, no sé. Mucho más. Sí, pero ponte que es un pedazo, pero aunque alguien no pueda poner el techo completo, puede dar $100, $1,000, lo que pueda y quiera. Claro. Y siempre se va, como decimos en el campo aquí en Puerto Rico, grano a grano se llena la gallina el buche. Nada es poco. A veces también necesitamos gente que nos ayude a cocinar para los voluntarios. Tanta buena cocinera que hay en este país. Sí. Nosotros a los voluntarios le garantizamos su almuerzo, su hidratación durante el día de trabajo, así que siempre estamos buscando quien nos dé la mano con ese tipo de cosas. A veces transportar los materiales, ¿verdad? Quizás hay muchos... Que tengan pick-ups o tengan camiones que puedan prestarlos para transportar. Claro. A veces hay gente que nos quiere donar un material específico, qué sé yo, unos paneles o un galbalum, pero es una fábrica que está en Utuado o en Jayuya, y entonces necesitamos, ¿verdad?, transportar esos materiales a otro punto. Así que eso es bueno. Todo es útil. Cualquier centavo, cualquier día de trabajo, cualquier aportación. Yo no quiero ni pensar en, a estas alturas, todavía no tener un techo. O sea, sin contar con la gente de ambulante, que eso es otro tema, y también son importantes, pero no es lo que estamos hablando. Pero tú sabes que es tú tener tu casa y tus cositas, se te moja y daña todo, y todavía, 9 años después, tú todavía no tienes un techo decente, tienes quizás un resuelve. Sí, ¿Sabes? Es que no lo puedo imaginar. Sí, y es complicado porque ahora mismo el costo de los materiales de un techo puede estar rondando los $12,000, materiales nada más. Wow. Y nadie recibió eso, nadie recibió ese tipo de ayuda, qué sé yo, quizás recibieron 1,000, 1,500 y eso no era suficiente. El costo de los materiales de construcción ha aumentado casi 50%. Sí, eso también. Entonces, si la gente que vive el día a día, ¿verdad? Los que dejan de pagar el agua este mes para pagar la luz y viceversa, ¿verdad? No tienen para sacar. A veces yo escucho expresiones como, pero en 9 años no se han podido comprar unas planchitas de zinc. Y que no es así. No es así de sencillo, ¿verdad? Además que tienen que buscar quién las ponga. La mano de obra cuesta lo mismo que cuestan los materiales. O sea, que una persona necesitaría casi $25,000 para arreglar su techo. Para eso comprar una casa nueva, que no la hay tampoco, pero... Pero es complicado. Sí. Y entonces ustedes siguen visitando lugares, respondiendo a llamadas, pidiendo donativos. Sí, originalmente nosotros éramos los que íbamos en búsqueda de casas sin techo, pero ya que la organización tiene una estructura, ¿verdad? Y de repente nos hemos ganado la confianza del público, pues sí, la gente nos llama, otras entidades nos refieren casos. Ahora tienen de más. Sí. Ahora están en turno, porque no pueden atender todo lo que hay. Hemos tenido que reclutar una nueva facilitadora de casos porque la única que tenemos no da abasto. Así que acabamos de reclutar otra, pero sí, hay mucha necesidad. Wow. Yo espero que a través de esta inquietud que Dios me puso de querer traer esto al programa, aparezcan voluntarios, aparezcan donantes, que originalmente no entendía bien el concepto, pero ahora que tú me lo explicas así, porque yo sé que hay mucha gente con recursos y con el corazón de Dios para querer ayudar y aportar y no lo piensan 2 veces. Así como hay mucho maceta, también hay mucha gente generosa, caritativa, con amor de Dios y con recursos que dicen, si es para algo serio, cuenta conmigo en tanto. Lo hemos visto, porque, Sí, lo sé. Todos los recursos son bienvenidos, todas las manos son bienvenidas. Si alguien está interesado en colaborar de alguna manera como voluntario o en hacer algún tipo de donativo, ya sea de materiales o de recursos económicos para que podamos continuar con nuestra misión, pues puede entrar a nuestra página web que aparece en pantalla, tpmgcorp.org
y ahí aparece, ¿verdad?, toda la información que usted necesita para saber cómo colaborar con nuestro proyecto y para que Puerto Rico pueda seguir recuperándose. Tú sabes que me viene a la mente la cantidad de gente funcional y con fuerzas que se sienten solos y no saben qué hacer, que a veces se meten en este tipo de proyectos de voluntarios en hospitales y en lugares y encuentran una red de amigos, una red familiar, Claro que sí. un sentido de sentirse útil y después no quieren quitarse. Sí. O sea, yo conozco mucha gente que sienten que han ganado siendo voluntarios en vez de dado, claro que sí. porque la gente está bien sola. Sí. Y a veces pues tienen un seguro social o están incapacitados para trabajar, pero no para ayudar y de alguna manera contribuir o para guiar, como tú dices, o para llenar un tanque de gasolina. Sí. Y ahora que la gasolina está tan cara, ¿verdad? No vendría mal si alguien quiere hacer ese tipo de donativo específico, ¿no? Para que los voluntarios puedan moverse, ¿verdad? Para que puedan los carpinteros usar la pick-up y llegar hasta este otro municipio. Eso sería una gran bendición. Sí, entonces esto es una institución sin fines de lucro, no de ninguna iglesia, aunque ustedes sean metodistas, donde todo el mundo es bienvenido, tanto para servir como para darle ayuda. Todo el que crea que todos merecen un techo digno es bienvenido. Así que ahí recibimos de todo tipo de personas y es una experiencia bien bonita, ¿verdad? Porque todos vienen con esa buena intención. Sí. Y es bien lindo a veces ver en el techo personas de diferentes ideologías, dándose la mano y asegurándose de que ese techo quede nítido para que esa gente que va a estar ahí pueda vivir dignamente. Que déjame decirte, aun cuando hay tanta necesidad, uno ve a la gente botando tanta cosa buena. Ay, Dios mío, yo paso a veces por los sitios y veo que alguien se muda y sacan afuera, no me quiero llevar esta cama ni este gavetero. Equipos que lo que es que cambiarle una pieza. Correcto. Comida que se bota, ¿sabes? Son tantas cosas que a veces se tiran al desperdicio y pueden bendecir a alguien, pero lo que digo es que la gente, ya que las cosas están críticas económicamente hablando, sean mejores mayordomos, mejores administradores de sus bienes. A veces lo que es basura para unos es una bendición para otros y nosotros terminamos el techo, pero no contamos con los recursos para amueblarle la casa a las personas. Pero siempre hay quien llama y dice, mira, yo tengo esta cama o yo tengo este juego de comedor, que está en buenas condiciones, ¿verdad? Y hacemos los arreglos para conectarlos. A mí como pastora me pasaba, me llamaban, miren, voy a descartar el juego de cuarto de mi hija porque se compró uno, porque se graduó y qué sé. Si alguien lo necesita, muchachos, y nosotros empezábamos a hacer llamadas porque nosotros también tenemos a COASI, que es una institución sin fines de lucro también, que ayuda con ropa, alimentos, lo que aparezca. Pero había esa costumbre, alguien cambiaba un equipo o pues, ya no me gusta porque se le ve, las rueditas están mohosas, o algo que la gente que le gusta tener las cosas de calidad o nuevas, y nos llamaban. O sea, y que pueden hacer eso, llamarte, si van a cambiar un juego de cuarto, un equipo, que sirva, claro, no es nada dañado, roto, que no pueda funcionar. Nada que usted no usaría. Exacto, así mismo. Pero hay mucha necesidad. Sí, ahora mismo donde estamos, ¿verdad? Ahora mismo nuestro centro de operaciones ubica en Atorrey. Estamos rodeados de unas comunidades que nos hemos percatado que tienen unas necesidades. Entonces allí tenemos lo que llamamos el centro resiliente y estamos preparados para que si pasase una emergencia similar, la comunidad sabe que allí puede venir a buscar agua, porque tenemos un sistema de cisternas de agua potable y un sistema que ya hemos practicado con la comunidad, donde ellos sacan una cita, ellos pueden venir a lavar ropa, tenemos un laundry comunitario, tenemos una cocina comunitaria y tenemos un espacio donde la gente puede venir a cargar sus aparatos electrónicos, o darse su terapia respiratoria, guardar su insulina. Tenemos un espacio que le llamamos el Centro Resiliente, donde la gente puede venir en una emergencia para suplir, ¿verdad?, esas necesidades básicas. En la emergencia, no es permanente. No es permanente. No es que yo me compro la estufa y voy todos los días a cocinar allí. Sí, pero ahora mismo tenemos comunidades sin agua, ¿verdad? Que lo vemos en las noticias todos los días. Pues nuestros centros resilientes pueden venir y suplirse de un galón de agua por persona al día, ¿verdad? Que es lo que necesitaría un ser humano al día.
Y ese tipo de necesidades, pues allí en nuestros centros resilientes las pueden suplir. Wow. Y entonces también de los mismos fondos suplen esas cosas, aparte de, o sea, que gente quizás no puede para un techo, pero puede para abastecer el almacén de agua, Claro, de otras cosas, alimentos. Claro que sí. Todo eso es bienvenido. Ahora el 30 de mayo vamos a tener una feria en preparación para la temporada de huracanes allí en nuestras facilidades. Ya empezó la temporada. Y bueno, pues nada, esperamos a toda la comunidad, va a haber charlas educativas, van a haber otras entidades que dan servicios después de emergencia, ¿verdad? Para que la gente sepa los recursos que tiene para acceder en caso de una emergencia. ¿Y cómo lo promueven? ¿Cómo la gente se entera? Pues a través de nuestras redes sociales, ya comenzó una campaña. Nuestras redes sociales nos consiguen como Techos para mi Gente en Facebook e Instagram. Y allí tiene más información. Igual nos pueden llamar para orientación. Ok. Mira, y ustedes que se lanzaron a esta experiencia de fe, hicieron números y se dieron cuenta que aunque apretado se podía, cómo Dios se ha portado con ustedes en medio del recorte que hicieron. Pues tengo que decir que no nos ha faltado nada, ¿verdad? Aleluya. Algo que me preocupaba mucho era que mi hijo que ya iba para la universidad, pues él tenía estas metas académicas. Y yo le decía, papito, en esa universidad, si no te dan una beca, nosotros no podemos, ¿verdad? Y con dolor en mi corazón, ¿verdad? Porque eso es lo que él quería. Que la realidad. Y él hizo un ensayo para estas universidades, hay que hacer como unos ensayos para explicar por qué, ¿verdad? Tú crees que eres merecedor de... Y él lo que hizo fue contar cómo nuestra familia se involucró en este proyecto. Wow. Y aparte de que cualificaba más con un salario en el hogar en vez de 2. Correcto. Pero entonces esta beca era, ¿verdad? Porque tú tenías que convencerlos de que tú lo necesitabas. Habías hecho algo para ellos considerarte. Así que de repente nos llega esta carta que yo la miré primero, no se la enseñé a él. No se la enseñé a él, se la enseñé a varios compañeros a ver si ellos estaban entendiendo lo mismo que yo. Así que llegó la beca y él estuvo sus 4 años en la universidad que quería, ya se graduó, ya está ahora por entrar a la escuela de Derecho, también con otra beca. Dios ha sido bueno, Dios ha sido muy bueno. Lo que dijo ahorita, con Dios uno nunca pierde. Eso es así. Siempre hay ganancia y uno no va detrás de eso, pero sí en fe, sabiendo que Dios nos desampara. Y... Ay, qué maravilloso. Yo me estaba acordando, esperando afuera antes de comenzar el programa, de la parte final del Salmo 91 que dice, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Yo dije, ay Señor, hacía tiempo no me acordaba de ese pasaje que me gusta tanto. Y me lo recité a mí misma. Para ministrármelo a mí misma, y ahora pues me viene a la mente, cuando uno pone su amor y su corazón y sus fuerzas y su delicia en el Señor, Él concede las peticiones de tu corazón. Él sacia, el salmista decía, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Que hago el paréntesis, hay gente cristiana careciendo y no es por culpa de Dios. Muchas veces mala administración, porque yo he preguntado a personas, ¿y cómo tú te haces todas esas cosas? Para mantenimiento físico. Ay, mija, yo antes muerta que sencilla. No pagan la luz o no se compran las medicinas, pero se hacen las uñas, se hacen el pelo, y no es el blower, es un montón de cosas. Lo que salga de moda, allá van. O sea, y entonces después dice, pero ¿por qué Dios no me ayuda? Es que Dios nos da y uno decide cómo administra. Y a veces a mí me preocupa eso, que como pueblo de Dios y cristianos, a veces no primero, muchos ni diezman. No le devuelven a Dios la primera parte, que en la ley era la 10ª parte. Alguien me preguntó ayer, ¿y cuánto es en la gracia? Yo le digo, todo, hasta donde pueda. y además de eso, pues administran mal. Lo que reciben es gente que se ganan $3,000 al mes y ha habido que ayudarlos. Y yo le digo, pero tú tienes un presupuesto. Ay, mijo, es que... Cuando los muchachos se antojan que quieren comer en tal lado, cuando salen los tenis nuevos, ellos no pueden tener desventaja con sus compañeros de escuela. Hay que hacer ajustes. Y yo digo, pero ¿dónde están las prioridades? Entonces después se quejan si Dios no suple o si la iglesia no los ayuda.
que tú sabes cuánto las iglesias ayudan a la gente en necesidad, y con mucho amor y mucho gusto, y para eso estamos. Pero a veces uno dice, yo preferiría ayudar a este que tiene las suelas pelas y se le mete el agua, que ayudar a este que lo que quiere es tener los tenis, cada 3 meses los tenis marcas que están de moda, porque también somos terribles. Sí, complicado. Sí. Necesitamos experiencias a veces de ver cómo es que viven otras personas para darnos cuenta de los malos mayordomos que somos. Sí, yo una vez entré en un residencial a ayudar a una pareja de viejitos que necesitaba ayuda. Ay, Dios mío, cuando yo entré a aquella sala lo que había era un sofá cojo con un bloque para sostenerlo de ese lado. Y yo como si nada, me senté y me fui de fondo porque ya estaba tan viejo que no me aguantaba. Digo, no me caí, pero yo dije, si no me aguanto, yo no sé, hubiera caído en el piso. Y así un sinnúmero de cosas que era bien triste, bien triste. Nada, lo informaba a la iglesia y que no se le dio. Los ayudamos de 1000 maneras, pero hay mucha gente que nadie los ve, que no tienen contacto, que no van a ninguna iglesia, y todos merecen. Los invisibles. Todos, sí, me gusta ese nombre. Digo, no me gusta la realidad que representa, pero los invisibles, los que nadie ve, los que no se quejan, los que no tienen contacto, los que están deprimidos y ni salen. Ay, Dios mío. Y tú sabes que yo estaba leyendo un artículo, yo creo que fue en el periódico, recientemente, que decía el daño que te hace no salir. Sí. Porque cuando no sales te vas hundiendo más y más en la depresión, te vas enajenando, te vas distanciando, el cuerpo va protestando, no es solamente la mente, y empieza un deterioro y una posibilidad de muerte prematura mayor. Sí. Ay, qué triste. Y entonces son parte de ese grupo de invisibles, que también, si alguien sabe de una persona así, que está bien, bien invisibilizada, que te llamen. Claro. No tiene que ser ellos, puede ser otro el que tiene la necesidad. Claro. A ver hasta donde se pueda, porque me imagino que ustedes no pueden responder a todos, pero a la mayoría, o evaluar los casos, como me dijiste ahorita. Y si hay que referir a otra agencia o otra entidad, también se hace. Pero sí, la gente nos llama porque su vecino, su tío, a veces la gente nos llama de Estados Unidos. Sí. Mira que mi abuelito todavía es el único que queda en Puerto Rico. Que eso es otra cosa triste, no tienen los hijos y los nietos en el país, están solos. Yo también, eso me duele, o llévatelos o que alguien se quede con ellos, pero gente que nos dio la vida y se sacrificó por nosotros, a veces después buscando mejores posibilidades y hasta para ayudarlos a ellos, pero se nos olvida que la presencia es tan importante, no solamente enviar un cheque mensual, que ni eso algunos hacen, pero la presencia, el aspecto social es tan importante, sobre todo para la gente mayor. Dios nos ayuda. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Amarilis? ¿Algo más que quieras compartir? Pues que no nos olvidemos, ¿verdad? Que aún, aunque nosotros quizás tengamos luz en nuestra casa, ¿verdad? Y tengamos un techo que no se moja, todavía quedan miles de casos en Puerto Rico que no han podido recuperarse, que todas las manos son bienvenidas a este proyecto, que todo el que desee colaborar se puede comunicar al teléfono que aparece en la pantalla, 787-296-8443, y con mucho gusto, ¿verdad? Canalizamos su talento, ¿verdad? Cualquier ayuda que usted quiera brindar a esas personas que todavía necesitan y tienen el derecho de recuperarse, porque para nosotros es más importante la necesidad de recuperarse que un papel. Así que gracias por esta oportunidad. Sí, no, gracias tú, y qué bueno que Dios te movió y que obedeciste y que ha dado todo este fruto, y que yo sé que mucha gente va a responder a partir de este programa, que se repite 3 veces más, ¿sabes? Son 4 públicos que te van a oír, y yo le digo a la gente, no espere que Dios toque a otro, te está tocando a ti. O sea, en lo que los otros responden, responde tú, aunque el otro puede responder con mucho más, responde tú con lo poquito, que Dios entonces se encarga de los demás. Y volver a ser gente, volver a ser empáticos y tener misericordia, compasión y respetar la dignidad del otro ser humano que no merece estar a veces en condiciones infrahumanas, que yo estoy segura que no es lo que es la voluntad de Dios. Pues para adelante, Amarilis, ha sido un placer, Dios te bendiga, te siga usando, y yo espero que mucha gente responda a este llamado y a esto que hemos compartido en esta noche.
Aleluya. Y al público les invito a quedarse con nosotros porque después de este cántico vamos a tener una breve palabra y vamos a orar por todos ustedes. Adelante. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción, tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Otra vez. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Envíame a mí. Heme aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. ¡Aleluya! Hay unción en este lugar. Heme aquí, yo iré, yo me pongo en la brecha. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Te ofrendo mi vida, Señor. Aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. ¡Aleluya! ¡Hay alegría en este lugar! ¡Hay gozo en este lugar! Estamos agradecidos contigo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. ¡Aleluya! Gózate en Él, hermano. Gózate en tu Señor. Definitivamente es inspirador lo que está haciendo este proyecto comunitario y tantos otros que nosotros no conocemos para ayudar a aquellos que están en necesidad. Y yo mientras la escuchaba me acordaba de las 3 parábolas que dijo Jesús después de Mateo 24, donde Él da las señales del fin.
que dicho sea de paso, ya estuve repasando el tema y como les dije en el programa de la semana pasada, voy a trabajarlo. Lo que pasa es que ya yo tenía los invitados del día de hoy y del viernes que viene. Pero una vez concluya con esos 2 compromisos, el otro viernes planifico, si no me decido a hacer algún cambio, porque ya lo tengo listo, planifico hablarles sobre las señales del fin, las profecías cumplidas. ¿Por qué es que los cristianos conocedores de la palabra y de las profecías decimos que Cristo está a punto de levantar la iglesia, del rapto, para que se desaten los eventos finales y entonces venga el reino de Dios como tal? Pues en Mateo 24, después que Jesús predice la destrucción del templo y dice las señales del fin y habla sobre la venida del Hijo del Hombre, al final él dice estas palabras que te voy a leer y entonces vienen las 3 parábolas que te voy también a comentar. Fíjate cómo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de su familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay mucha gente que cree que no, que eso no va a ocurrir o que falta mucho, pero no es así. ¿Quién es pues, esto es lo que nos confronta, quién es pues el siervo fiel y prudente? Yo por lo menos soy sierva. Yo soy hija de Dios, pero también soy sierva de Jesucristo. Y con mucho orgullo lo digo, Él es el Señor, mi Señor. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea, ¿quién de mi pueblo tiene el nivel de fidelidad y de sabiduría, de prudencia, para atender bien su casa y para darle a cada cual lo que necesita a tiempo? Porque una medicina tarde o un alimento tarde o un vaso de agua tarde puede costarle la vida al otro. Y Jesús está haciendo esa pregunta aquí. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, está diciendo que si el que parece ser, pero no es, o sea, es un hipócrita, finge lo que no es, él mismo se está descualificando. Y entonces es que viene en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes, donde se acentúa la necesidad de la espiritualidad cultivada a través de las 10 vírgenes, que no lo voy a explicar ahora porque no nos daría el tiempo. Luego la parábola de los talentos, donde se acentúa la necesidad del servicio. En esa espera hay que cultivar la espiritualidad, pero también hay que servir. Y es la parábola donde dice que Dios le dio a cada uno según su capacidad, uno 10 talentos, otro 5 y otro 1, y cada cual lo multiplicó y después tuvo que darle cuentas a Dios. Y a los que lo multiplicaron, que fue el de 10 y 5, Dios le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pues a ambos, al de 10 y el de 5, que multiplicaron el talento que Dios le dio, fíjate que te lo da de gratis. Todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado de alguna manera. La salud, la inteligencia, la fuerza, la capacidad para hacer unas cosas, para haber podido estudiar, para tener un trabajo. Pero Él, cuando venga, te va a preguntar qué hiciste con eso. Pero el que le dieron un talento, dice que lo enterró y juzgó al Señor. Como mucha gente que juzga a Dios porque no les da más o porque piensa que es injusto lo que Él está pidiendo. Hay gente que piensa que no se debe ni siquiera diezmar ni ofrendar, porque Dios tiene que entender que no me da, que Él no me ha suplido mucho. Es lamentable que esa sea la percepción. Y este que recibió un talento dice que juzgó al Señor y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. O sea, hay que no conocer a Dios para juzgarlo de esta manera, porque Dios es justamente todo lo contrario a lo que Él percibió o concluyó que era.
Por lo cual dice que entonces el Señor le dijo, siervo malo y negligente, si creías que yo era así, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y dice, quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echando fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A la gente a veces no le gusta que se le hablen estos temas, pero también son parte de la Biblia y son parte de lo que Dios espera de nosotros. Y tú tienes que saber lo que Dios quiere que hagas para que no tengas que decir después, yo no sabía. Y no sé si sabes que la ley dice que el desconocimiento de la ley no justifica el incumplimiento de la ley. Si crees que es importante tu relación con Dios y el poder hacer su voluntad, conócela leyendo la palabra. Uno de los profetas del Antiguo Testamento, creo que Oseas, dijo, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero ¿cómo vas a tener conocimiento bíblico si no lees la Biblia? Jesús mismo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabe? Mucha gente comete errores y peca y tropieza en la vida y pasa necesidades por no conocer las Escrituras, las promesas de Dios, la sabiduría que Dios da para vivir la vida y el poder de Dios. Y así hay un montón de pasajes que nos motivan a conocer. Jesús mismo dijo que Él le dijo a la gente que lo estaba siguiendo que a través de su palabra conocerían la verdad y la verdad los haría libres. ¿Cuánta gente no está atada, esclava de muchas cosas, incluyendo emociones, situaciones, vicios, descartando la esclavitud real que hay en otros países, aquí no? Y necesitan libertad, liberación, y no saben que Jesús dijo, conoceréis la verdad, que es Él, y la verdad os hará libre. Jesús le dijo a la mujer samaritana, que algunos interpretan que era una mujer inmoral, pero eso tiene un montón de otros ángulos para verlo. Le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Porque Jesús le pidió agua del pozo. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. O sea, Jesús le está diciendo, si tú supieras quién yo soy, en vez de yo pedirte a ti, que te estoy pidiendo un vaso de agua en medio de un pozo, tú me pedirías a mí y yo tengo para darte no agua del pozo, agua viva, manantiales, ríos de agua viva que fluían por tu ser. Nunca es proporcional lo que Dios te da comparado con lo que tú le has dado o le darás. Él siempre va más allá. Dios siempre, aunque no sea esa la motivación correcta, lo devuelve cuadruplicado, multiplicado. Y Él espera que nosotros tengamos esa actitud de reconocer la necesidad que tienen otros y pensar que yo amo a mi prójimo como a mí mismo y lo que no quiero para mí no lo quiero para él. Y si para mí es importante arroparme, tiene que ser importante que el otro se arrope. Si para mí es importante tener agua, tiene que ser importante que otros tengan agua. Hay que aprender a ser empático, o sea, ponerme los zapatos en la realidad del otro. Si soy cristiano, si tengo a Dios en el corazón, si he sido llena de su amor, si sé lo que es el perdón y la bendición y lo procuro para los demás. Y la última y tercera parábola de Mateo 25 es el juicio de las naciones. Y ahí Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y él va a separar las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y ellos le dirán, Señor, cuando te vimos en esas condiciones y te suplimos. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aleluya.
Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque Dios no preparó el infierno para nosotros, fue para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, era enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. Y también estos preguntarán, pero ¿cuándo te vimos en esas condiciones y no lo hicimos? Y él les responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los otros y los justos a la vida eterna. Fíjate que en esta parábola, sorprendentemente, se insinúa que muchos no se van a condenar por lo que hayan hecho, sino por lo que no hayan hecho. No por los pecados de comisión, de cosas que se cometen, sino por los pecados de omisión, cosas que se omiten. Si tú sabes que lo mínimo que puedes hacer como cristiano, como creyente, como alguien que se llama una persona de fe, es amar, ¿qué te cuesta? Porque hay gente que no tiene para darle un plato de comida al vecino, o no tiene para regalarle una muda de ropa, o no puede donar para un techo, es que es así. Pero ¿cuánto nos cuesta amar? ¿Cuánto nos cuesta sonreír? ¿Cuánto nos cuesta orar por alguien, darle la mano, darle una ayuda? Son tantas las cosas que podemos hacer para demostrar el amor de Dios, la presencia de Dios, nuestra relación con Dios a favor de los más desventajados. Y Dios nos llama a hacerlo. Pero mucha gente se va a condenar por lo que no hicieron. No tuvieron compasión del hambriento, del sediento, del desnudo, del forastero, del enfermo y del preso. No lo digo yo, lo dice Jesús ahí. Y el énfasis es que si Jesús viene pronto a levantar la iglesia, nosotros debemos esperarlo haciendo lo que estas tres parábolas dicen, cultivando nuestra espiritualidad, o sea, no ser cristianos enanos, ni anémicos, ni estériles, ser cristianos maduros, saludables y que demos fruto. También debemos cultivar el servicio, no estar desperdiciando los talentos que Dios nos ha dado, sino administrando bien aún nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, nuestra salud, nuestros bienes, todo lo que el Señor nos ha confiado. Y tercero, sabiendo que alrededor vive gente que quizás no ha sido tan bendecida como tú y necesita ver a Dios, recibir esperanza, dejándote usar por el Señor y a nombre suyo, dar de comer, dar de beber, dar ropa, dar ayuda, visita, asistencia, solidaridad, lo que esté a tu alcance. Yo cuando me paro un semáforo rojo y se me acerca un deambulante a pedirme dinero y se le nota que es adicto, yo siempre tengo galletas o barras de algo y le doy para que coma. Y antes yo me creía que ellos lo que querían era la peseta, el dólar, lo que fuera, pero he visto tantos que se han alegrado por el paquetito de galletas, por la barra de chocolate, por lo que sea, porque tienen hambre. Claro, necesitan la droga y prefieren el dinero para la droga, pero tienen hambre. Yo una vez tenía una botella de agua y en la luz la abrí y me bebí el primer trago, y ahí se me acerca ese muchacho y yo le digo, ay, no tengo que darte, si no hubiera probado el agua, te la daría. Y me dijo, démela como quiera, y se la di, se pegó aquella botella, no le importó si yo estaba enferma o no, que gracias a Dios no lo estaba, pero se pegó aquella botella y se la bebió completita. Para él aquello fue un manjar. Y a veces nosotros no, por no tener para algo costoso, no ayudamos para algo que parece pequeño, pero que para otros suple una grande necesidad. Yo me acuerdo mucho de una anécdota que una vez alguien dijo en un sermón que había un hombre quejándose porque lo único que tenía para comer eran guineos. Iba por el camino comiendo guineos y tirando las cáscaras y quejándose, comiendo guineos, tirando las cáscaras y quejándose. Y un día Dios le dijo, no te quejes más, mira para atrás. Y cuando miró para atrás vio que detrás de él venía uno caminando recogiendo cáscaras y comiéndoselas.
porque no tenía ni siquiera guineos. Y eso nos pasa mucho en la vida. No sabemos cuánta gente viene detrás con tantas necesidades que nosotros no podemos suplirlas todas, pero en algo siempre podemos ayudar. Si somos cristianos, que nos parezcamos a Cristo. Si amamos, que lo demostremos. Y si de verdad somos del Señor, que se nos note. Porque no es cuánto me pueden dar y ayudar, que es muchísimo, porque Dios te da manos llenas, pero cuánto yo puedo en el nombre del Señor también bendecir y ayudar a otros, para que otros tengan lo que Dios me ha dado a mí, o parte de lo que me ha dado a mí. Oremos. Padre amantísimo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por estos proyectos comunitarios que ayudan a tanta gente. Te doy gracias, Señor amado, por en específico hechos para mi gente. Dios toca a muchas personas para que se ofrezcan de voluntarios o para que envíen ofrenda. Tú sabes que yo no me beneficio en nada de esto, sino en la bendición de poder darle exposición para que sean bendecidos, para ellos a su vez bendecir. Por eso te suplico que toques personas, que les ayudes, Señor amado, a disponerse y a descubrir que van a encontrar un lugar de servicio, de familia, donde se van a sentir útiles y donde van a ser recompensados por ti. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por los guineos. Ten misericordia del que se come las cáscaras detrás de nosotros. Ten misericordia de todos, Padre, aunque yo sé que tu misericordia se expresa precisamente a través de nosotros mismos. Que no nos falte el amor y la misericordia, Padre, y que de esa manera glorifiquemos tu nombre y el mundo crea porque vea tu amor en nosotros. En el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, yo te suplico estas cosas y te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Contenta de haber estado contigo. Analiza todo lo que hemos dicho y que Dios te bendiga abundantemente. Que pases muy buenas noches.